Podcast Industria 4.0 con Enrique Rodal. ¿Qué tal? Un saludo, nuevo capítulo de este podcast sobre Industria 4.0 y hoy nos vamos a ocupar de las reflexiones éticas sobre la inteligencia artificial. La Comisión Europea está trabajando en un borrador sobre pautas éticas de esta inteligencia artificial y me gustaría trasladaros sus principales reflexiones en los próximos minutos porque son 37 páginas muy interesantes, pero que seguro que pocos se van a leer. Empezamos. Como decía, este documento de trabajo constituye un borrador de las pautas de ética de inteligencia artificial realizadas por el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial de la Comisión Europea, cuya versión final está prevista para marzo de este mismo año. Según describen, la inteligencia artificial es una de las fuerzas más transformadoras de nuestro tiempo y está destinada a alterar el tejido de la sociedad. Presenta una gran oportunidad para aumentar la prosperidad y el crecimiento y que Europa debe esforzarse por lograr. Durante la última década, según comentan, se lograron grandes avances debido a la disponibilidad de vastas cantidades de datos digitales, arquitecturas de computación poderosas y avances en tecnologías de inteligencia artificial como el aprendizaje automático. Según este grupo de expertos, los principales desarrollos habilitados por inteligencia artificial en vehículos autónomos, en asistencia sanitaria, robots domésticos, educación o ciberseguridad están mejorando la calidad de nuestras vidas todos los días. Además, la inteligencia artificial es clave para abordar muchos de los grandes desafíos que enfrenta el mundo, como la salud y el bienestar globales, el cambio climático, los sistemas legales y otros expresados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Al tener la capacidad de generar tremendos beneficios para las personas y la sociedad, la inteligencia artificial también genera ciertos riesgos que deben ser gestionados adecuadamente. Dado que en general los beneficios de la inteligencia artificial superan sus riesgos, debemos asegurarnos, dice la Comisión, de seguir el camino que maximiza los beneficios de inteligencia artificial mientras se minimizan sus riesgos. Para garantizar que sigamos en el camino correcto, se necesita un enfoque centrado en el ser humano, lo que nos obliga a tener en cuenta que el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial no deben considerarse como un medio en sí mismo, sino que tienen el objetivo de aumentar el bienestar humano. La inteligencia artificial confiable tiene dos componentes. Debe de respetar los derechos fundamentales, la regulación aplicable y los principios y valores fundamentales, asegurando un propósito ético, y en segundo lugar debe ser técnicamente robusta y confiable, ya que incluso con buenas intenciones puede causar daños involuntarios. Es importante destacar que estas directrices de la Comisión Europea no pretenden ser un sustituto de ninguna formulación de políticas o regulación, ni tienen como objetivo impedir su introducción. Además, las pautas deben considerarse como un documento vivo que debe actualizarse periódicamente a lo largo del tiempo para garantizar una relevancia continua a medida que la tecnología y su conocimiento evolucionan. Por lo tanto, este documento debe ser un punto de partida para la discusión sobre la inteligencia artificial confiable en Europa. Los expertos han concretado una guía clave para garantizar el propósito ético de la inteligencia artificial. Por una parte, asegurarse de que la inteligencia artificial está centrada en el ser humano. La IA se debe desarrollar, implementar y utilizar con un propósito ético, fundamentarse y reflejar los derechos fundamentales, los valores sociales y los principios éticos de hacer el bien, no hacer el daño. Además, fomentar la autonomía de los seres humanos y la justicia. Esto, según dicen, es crucial para trabajar hacia una IA confiable. Por otra parte, debe confiar en los derechos fundamentales, principios éticos y valores para evaluar prospectivamente los posibles efectos de la IA en los seres humanos y el bien común. Hay que prestar especial atención a las situaciones que involucran a grupos más vulnerables, como niños, personas con discapacidades o minorías, o a situaciones con asimetrías de poder o información, como entre empleadores y empleados o empresas y consumidores.
Por todo ello, se pide a los desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial que incorporen los requisitos de control desde la primera fase de diseño: responsabilidad, gobernanza de los datos, diseño para todos, supervisión humana de la autonomía de la IA, no discriminación, respeto de la autonomía humana, respeto de la privacidad, robustez, seguridad y transparencia. Asimismo, deben proporcionar de manera clara y proactiva información a las partes interesadas, a clientes o empleados, sobre las capacidades y limitaciones del sistema de inteligencia artificial, lo que les permite establecer expectativas realistas. Asegurar la trazabilidad del sistema de inteligencia artificial es clave en este sentido. Hay que asegurar también la participación e inclusión de las partes interesadas en el diseño y desarrollo del sistema de inteligencia artificial. Además, asegurarse la diversidad al configurar los equipos que desarrollan, implementan y prueban los productos. Otra idea clave es esforzarse por facilitar la capacidad de auditoría de los sistemas de inteligencia artificial, particularmente en contextos o situaciones críticas. En la medida de lo posible, hay que diseñar su sistema para permitir el seguimiento de decisiones individuales a sus diversas entradas, a datos, a modelos preentrenados, etc. Además, hay que definir los métodos de explicación del sistema de inteligencia artificial. Otro punto es prever la capacitación y la educación y garantizar que los gerentes, desarrolladores, usuarios y empleadores estén informados y capacitados en inteligencia artificial confiable, al tiempo que fomentar la investigación y la innovación para promover el cumplimiento de los requisitos para la inteligencia artificial. El objetivo de la ética de inteligencia artificial es identificar cómo la IA puede avanzar o plantear inquietudes sobre la buena vida de las personas, ya sea en términos de calidad de vida, autonomía mental o libertad para vivir en una sociedad democrática. Se ocupa de los temas de diversidad e inclusión con respecto a los datos de capacitación y los fines a los que sirve la inteligencia artificial, así como los problemas de justicia distributiva, quién se beneficiará de la inteligencia artificial y quién no. Explican que el sesgo es un prejuicio a favor o en contra de algo o alguien que puede resultar en decisiones injustas. Se sabe que los humanos estamos sesgados en nuestra toma de decisiones, y dado que los sistemas de inteligencia artificial están diseñados por humanos, es posible que los propios humanos inyecten su sesgo en ellos, incluso de manera involuntaria. Muchos sistemas de inteligencia artificial actuales se basan en técnicas basadas en datos de aprendizaje automático. Por lo tanto, una forma predominante de inyectar sesgos puede ser en la recopilación y selección de datos de entrenamiento. Si los datos de capacitación no son lo suficientemente inclusivos y equilibrados, el sistema podría aprender a tomar decisiones injustas. Al mismo tiempo, la IA puede ayudar a los humanos a identificar sus sesgos y ayudarlos a tomar decisiones menos sesgadas. Esto se consigue gracias a los siguientes preceptos. Uno es el principio de beneficencia, haz el bien. Los sistemas de inteligencia artificial deben diseñarse y desarrollarse para mejorar el bienestar individual y colectivo. Estos sistemas pueden hacerlo generando prosperidad, creación de valor y maximización de riqueza y sostenibilidad. Al mismo tiempo, los sistemas de inteligencia artificial benéficos pueden contribuir al bienestar al buscar el logro de una sociedad justa, inclusiva y pacífica, al ayudar a aumentar la autonomía mental de los ciudadanos, con una distribución equitativa de las oportunidades económicas, sociales y políticas. Los sistemas de IA pueden ser una fuerza para el bien colectivo cuando se desplieguen hacia objetivos como la protección del proceso democrático y el Estado de Derecho, la provisión de bienes y servicios comunes a bajo costo y alta calidad, alfabetización y representatividad de los datos, mitigación de daños y optimización de la confianza hacia los usuarios. También tenemos el principio de la no maleficencia, no hacer daño, todo lo contrario. Los sistemas de inteligencia artificial no deberían dañar a los seres humanos. Por diseño, los sistemas de IA deben proteger la dignidad, integridad, libertad, privacidad y seguridad de los seres humanos en la sociedad y en el trabajo. Los sistemas de inteligencia artificial no deben amenazar el proceso democrático, la libertad de expresión, las libertades de identidad o la posibilidad de rechazar los servicios de esta propia inteligencia
inteligencia artificial. Los daños pueden ser físicos, psicológicos, financieros o sociales. Los daños específicos de la IA pueden deberse al tratamiento de datos en individuos, es decir, cómo se recopila, almacena y utiliza esa información. Para evitar daños, los datos son recopilados y utilizados para el entrenamiento de los algoritmos de inteligencia artificial deberían realizarse de manera que se evite la discriminación, la manipulación o el perfilado negativo. De igual importancia, los sistemas de inteligencia artificial deben desarrollarse e implementarse de una manera que proteja a las sociedades de la polarización ideológica y el determinismo algorítmico. Los datos geográficos vulnerables, por ejemplo, niños, minorías, personas con discapacidad, personas mayores o inmigrantes, deben recibir mayor atención a la prevención de daños, dado su estatus único en la sociedad. La inclusión y la diversidad son ingredientes clave para la prevención de daños para asegurar la idoneidad de esos sistemas en diferentes culturas, géneros, edades, opciones de vida, etc. Por lo tanto, no solo se debe diseñar la IA teniendo en cuenta el impacto en diversas características demográficas vulnerables, sino también las características demográficas mencionadas anteriormente. Debe tener un lugar en el proceso de diseño, más bien a través de pruebas, validación u otros ejemplos. También hay que evitar daños que se puedan considerar en términos de daños al medio ambiente o animales, por lo que el desarrollo de una inteligencia artificial ambiental puede ser considerado parte del principio de evitar estos daños. Los recursos de la Tierra se pueden valorar por sí mismos o como un recurso para que los humanos los consuman. En cualquier caso, es necesario garantizar que la investigación, el desarrollo y el uso de la IA se realicen con miras a la conciencia ambiental. Otro precepto es el principio de autonomía. Los seres humanos que interactúan con los sistemas de inteligencia artificial deben mantener una autodeterminación plena y efectiva sobre sí mismos. Si uno es un consumidor o usuario de un sistema de inteligencia artificial, esto implica el derecho a decidir estar sujeto a la toma de decisiones directa o indirecta de inteligencia artificial, el derecho al conocimiento de la interacción directa o indirecta con estos sistemas y el derecho a optar por no participar o retirarse de estos programas. La autodeterminación en muchos casos requiere la asistencia del gobierno o de organizaciones no gubernamentales para garantizar que las personas o las minorías tengan oportunidades similares al statu quo. La justicia también significa que los sistemas de inteligencia artificial deben proporcionar a los usuarios una reparación efectiva si se produce un daño o un remedio efectivo si las prácticas de datos ya no están alineadas con las preferencias individuales o colectivas de los seres humanos. Otro principio es el principio de operar de manera transparente. La transparencia es clave para construir y mantener la confianza de los ciudadanos en los desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial y los sistemas de inteligencia artificial en sí mismos. Tanto la transparencia tecnológica como el modelo de negocio importan desde un punto de vista ético. La transparencia tecnológica implica que los sistemas de inteligencia artificial sean auditables, comprensibles e inteligibles por los seres humanos en diferentes niveles de comprensión y experiencia. La transparencia del modelo de negocio significa que los seres humanos están informados a sabiendas de la intención de los desarrolladores e implementadores de tecnología de los sistemas de inteligencia artificial. En este borrador ha suscitado cierta polémica la identificación sin consentimiento. La inteligencia artificial, en especial la visión artificial, permite una identificación cada vez más eficiente de personas individuales por entidades públicas o privadas. Se necesita un uso proporcionado de las técnicas de control en la IA para defender la autonomía de los ciudadanos europeos, dicen en este borrador. La diferencia entre la identificación de un individuo frente al rastreo y el seguimiento de un individuo y entre la vigilancia dirigida y la vigilancia masiva será crucial para el logro de la IA confiable. A este respecto puede recordarse el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos, que establece que el procesamiento de datos solo será legal si tiene una base jurídica válida. Esto implica una obligación ética de desarrollar medios completamente nuevos y prácticos mediante los cuales los ciudadanos podamos dar nuestro consentimiento verificado para ser identificados automáticamente por inteligencia artificial o tecnologías equivalentes. Ejemplos notables de una tecnología de identificación de inteligencia artificial escalable son el reconocimiento facial u otros métodos involuntarios de identificación utilizando datos biométricos, es decir, detección de mentiras, evaluación de la personalidad a través de microexpresiones, detección automática de la voz,
etc. La identificación de individuos es a veces el resultado deseable y está alineada con los principios éticos, por ejemplo, en la detección de fraude, lavado de dinero o financiación del terrorismo, según dicen desde la Comisión. Cuando la aplicación de tales tecnologías no está claramente justificada por la ley existente o la protección de los valores fundamentales, esta identificación automática genera grandes preocupaciones tanto de naturaleza legal como ética, y el supuesto predeterminado es que no se ha otorgado el consentimiento para la identificación. Esto también se aplica al uso de datos personales anónimos que se pueden volver a personalizar. Otra cuestión que genera controversia son los sistemas de inteligencia artificial encubiertos. Un humano siempre tiene que saber si está interactuando con un ser humano o una máquina, y es responsabilidad de los desarrolladores e implementadores de inteligencia artificial que esto se logre de manera confiable. De lo contrario, las personas con el poder de controlar la inteligencia artificial pueden potencialmente manipular a los humanos en una escala sin precedentes. Por lo tanto, estos desarrolladores de inteligencia artificial deben asegurarse de que los seres humanos estén informados o sean capaces de solicitar y validar el hecho de que interactúan con una identidad de inteligencia artificial. En este borrador también se describen los métodos técnicos y no técnicos para garantizar una IA confiable, que se puede incorporar en la fase de diseño, de desarrollo y uso de un sistema de inteligencia artificial. Se basan en cuestiones como ética y Estado de Derecho por diseño, arquitecturas para una inteligencia artificial de confianza, pruebas y validación, trazabilidad y auditabilidad, explicación, regulación, estandarización, gobernanza de la rendición de cuentas, códigos de conducta, educación y sensibilización para fomentar una mentalidad ética, diálogo social, equipos de diversidad y diseño inclusivo. Bueno, pues hasta aquí este resumen del borrador de las pautas de ética de inteligencia artificial realizadas por el grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial de la Comisión Europea. Un tema del que seguro vamos a hablar mucho en los próximos meses y seguramente años, y que va a generar mucha controversia. Ya sabéis que para cualquier aclaración, comentario o pregunta nos podéis encontrar en el mail contacto@podcastindustria40.com. Un saludo.